Bienvenidos y gracias por acompañarme en este tema sobre los tatuajes, hacerlos o no hacerlos. Y por eso veremos sobre la lógica y la antilógica de los tatuajes. La Biblia dice que si tu brazo es ocasión de caer, o si alguno de tus miembros te es ocasión de caer, es mejor que te lo quites, pues es mejor ir al cielo sin uno de tus miembros que ir completo al infierno. Este versículo en particular es muy curioso, pues hay personas que lo interpretan de manera simbólica, aduciendo que lo que quiere decir en realidad es que dejemos de realizar aquellas acciones que pongan en peligro la salvación del alma, y no importa que nos guste demasiado, es mejor dejarlo de hacer que arriesgar nuestra oportunidad de salvar nuestra alma eternamente. Sin embargo, si lo interpretamos literalmente, es mucho más difícil de cumplir, pues la mayoría estaríamos de acuerdo que no seríamos capaces de perder ninguna de nuestras capacidades físicas que nos hacen humanos normales. Se sabe del caso de la vida real de un escalador que accidentalmente quedó atrapado por una enorme roca que le cayó en el brazo, dejándolo atascado en los cañones rocosos en Utah, mientras este exploraba solo. Parecía imposible remover la roca que aprisionaba su brazo, y mucho más imposible que alguien lo fuera a encontrar a tiempo para salvarle la vida. Luego de varios días atrapado, el hombre no le quedó de otra que decidir entre conservar su brazo o salvar su vida, dejándonos así la pregunta que si nosotros fuéramos capaces de hacer lo mismo en la misma circunstancia. Y volviendo realidad ese versículo de Mateo 5, 28 al 30, que dice específicamente que es mejor quitarse el brazo que perderse completo en el infierno. Con el tema de los tatuajes pasa parecido, ya que la tendencia de los tatuajes sigue en crecimiento, sobre todo en los países desarrollados, donde además de ser un buen negocio para los tatuadores, son un tanto más accesibles para quienes decidan hacérselos en esos países. Pero dejando eso de un lado, propongo el dilema que representan los tatuajes. Muchas de las personas que enseñan que tatuarse es pecado, invocan lo que dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 6, verso 19. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que habéis recibido de Dios y que habita en vosotros? Ya no sois los dueños de vosotros mismos, dice la palabra. Y lo que quieren decir con este versículo es que no tenemos el derecho de adulterar nuestro cuerpo porque no es nuestro, ¿cierto? Hasta allí todo bien, pero otras personas un poco más perspicaces podrían darse cuenta de que esto contradice lo que leímos antes en Mateo capítulo 5, 28 al 30, que dice que sí podemos incluso quitarnos un brazo, un ojo o una mano, y que también dice que sí es posible entrar en el cielo aún con nuestro cuerpo inmolado o adulterado. Entonces, ¿cómo podemos interpretar esta aparente contradicción? Un versículo dice que sí podemos mutilar nuestro cuerpo y otro versículo dice que no podemos maltratar nuestro cuerpo porque es morada del Espíritu Santo. Para comenzar, no existe ninguna contradicción. La clave de ambos versículos no está en la acción, sino más bien en las intenciones, pues cuando la Biblia nos dice que debemos ser capaces de flagelar nuestro propio cuerpo con tal de no arriesgar nuestra salvación eterna, lo dice con un lenguaje exagerado, no para enseñarnos que debemos llegar a tales instancias, sino como para interpretar que los que llegarán al infierno en algún momento dirán que hubieran preferido hacer cualquier cosa en la vida con tal de no perderse en el infierno. Sin embargo, los tatuajes son un polo contrario, pues los que se tatúan persiguen alguna o la mayoría de las siguientes intenciones. Número 1. Que sus tatuajes lo diferencien estéticamente del resto de las personas, pues esa es la más básica y obvia e intrascendental de las intenciones al tatuarse. Número 2. Para lanzar un mensaje a los demás de manera indirecta de lo que son o serían capaces de hacer si se les provoca al enojo. Número 3. Para identificarse como una persona desinhibida o con mentalidad abierta según sus propios criterios y su rechazo a los tradicionalismos sociales. Número 4. Como una declaración de independencia moral frente a la sociedad. En todo caso, el problema del tatuaje no es el tatuaje en sí mismo, sino más bien las intenciones y el potencial degenerativo de la decencia que naturalmente cada ser humano conoce. Generalmente en la psicología del tatuaje, la estética personal, la apariencia y el tamaño de los tatuajes son solo la punta del iceberg. Ni siquiera el significado del tatuaje es lo que lo define como malo o bueno, o correcto o incorrecto. Lo que realmente es preocupante de los tatuajes no es lo que se ve, sino más bien lo que no se ve. En Efesios capítulo 6, verso 10 se nos enseña que en el mundo de los humanos habitan de manera invisible entidades demoníacas. Aparentemente esas entidades tienen el permiso de cohabitar con los humanos y según ciertos criterios también se les permite ingresar dentro de los cuerpos humanos y habitar en ellos sin que ellos se den cuenta. Según lo que nos dice la Biblia, esas entidades no tienen permiso de habitar en los cuerpos de los niños inocentes, pero cada persona llega a una edad en la que las entidades pueden vivir dentro de ellos indefinidamente, y no solo una o varias, incluso pueden vivir en un mismo cuerpo humano cientos y hasta miles de entidades demoníacas en diferentes tamaños y jerarquías. Jesús le dio como un hombre
hombre que tenía tantas entidades demoníacas dentro de sí que el hombre donde habitaban ya no tenía el control de sus propias decisiones y todas las entidades estaban tan integradas dentro de él que sabían hablar todos al mismo tiempo y se hacían llamar a sí mismos como legión. Para que se den la idea, se sabe que una legión de soldados está compuesta por más de 6.000 soldados de a pie, 300 jinetes con sus propios caballos y sus respectivos ayudantes y discípulos. De manera empírica podríamos darnos cuenta fácilmente que la Biblia enseña que las entidades demoníacas tienen permiso y un gran interés de habitar en los cuerpos humanos por razones que no tenemos del todo claro, pero que definitivamente no son de provecho para el humano hospedante. De acuerdo a lo que dice la Biblia, es posible teorizar contundentemente que los tatuajes, más que un accesorio estético, podrían ser una carta de autorización para que entidades espirituales específicas ingresen a un cuerpo humano. En la Biblia, el único versículo que aborda el tema de los tatuajes de manera directa es Levítico capítulo 19, verso 28, donde se prohíben a los tatuajes y los piercings. Incluso ese capítulo completo habla sobre muchas cosas más que siguen prohibidas hasta hoy en día, por lo que solo por la evidencia de ese versículo es más que suficiente para argumentar que los tatuajes siguen estando prohibidos por Dios. En definitiva, el tema de los tatuajes es controversial porque muchos, aún sabiendo que no se deben tatuar, lo han hecho o quieren hacerlo. Y muchos justifican el deseo de hacerse un tatuaje por el simple hecho de creer que su cuerpo es de su propiedad privada, porque tienen el dinero para pagarlo y porque conocen a un tatuador que puede satisfacer ese servicio. Los tatuajes tienen un trasfondo más espiritual que estético y a niveles que nos es difícil explicar, pero lo más práctico es evitar hacernos un tatuaje, no por el que dirán, ni por las represalias, ni por las críticas, sino más bien por las convicciones concretas producto de nuestra relación personal con Dios. En la Biblia se nos enseña que todo lo que los humanos pueden hacerlo, pero no todo lo que los humanos pueden hacer es conveniente que lo hagan. El procurar ser honestos, leales, honorables, dignos, motivados, sinceros, decentes, son actitudes que proyectan un mensaje más poderoso y duradero en una vida que el mensaje pasajero y fugaz que brinden 1000 tatuajes en el cuerpo. Por hoy hasta aquí finalizamos. Muchas gracias por acompañarnos en esta clase express. Cualquier pregunta, tenemos clases conexas a esta para que puedan ver algunos detalles que no se tomaron en cuenta en esta oportunidad. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por escucharnos. Si te gusta este contenido, danos un like y apóyanos suscribiéndote. Es gratis y nos ayudas a seguir siendo creativos. Que Dios te bendiga.